Pues mira, porque creo que la República es muy desconocida todavía, sobre todo en lo que supuso la oportunidad para España, ¿no? Es cierto que hay hay muchas novelas, posiblemente no las suficientes, ¿no? Pero hay bastantes novelas sobre la guerra civil, lo cual es lógico porque lo cambió todo, sobre la posguerra, al fin y al cabo fueron muchos años, ¿no? Y también la dictadura, y sin embargo la República es un periodo muy desconocido, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que también hay que pensar que durante 40 años los que hicieron el golpe de Estado estuvieron de alguna manera justificando que ese golpe de Estado se había hecho contra un sistema político viciado, etcétera, ¿no? Cuando eso no fue así, es decir, el sistema de la República era un sistema político basado en el voto, en el cual tanto la izquierda como la derecha gobernó, ¿no? Que a veces se olvida, ¿no? Parece que la República siempre es como ese sistema de las izquierdas y que por eso no tenía nada que ver con eso, ¿no? Era un sistema político que hubiera sido una oportunidad para España y sin embargo por un golpe de Estado hecho por gente que había perdido los privilegios, pues finalizó esa posibilidad. En algunos sentidos sí, pero en otros no. Hay que recordar, ese momento era un momento también muy complicado socialmente y económicamente, ¿no? Los problemas económicos siempre derivan en problemas sociales y problemas políticos, ¿no? Entonces era un momento también complicado en ese sentido, era un momento muy difícil para el campo, había una reforma agraria que la República intentó llevar a cabo y casi no lo consiguió, ¿no? Sobre todo en la parte del sur, donde había mucho latifundio, mucho terrateniente. Entonces, todos esos problemas quizás sociales y políticos podemos verlos ahora reproducidos, ¿no? Pero también podemos pensar en los años 80, cuando también hubo grandes problemas políticos y sociales en España, de desempleo, de vivienda, etcétera, ¿no? El tema, digamos, militar, del golpe militar, eso no estaba escrito, ¿no? Hay un libro, por ejemplo, de Gil Robles, uno de los políticos de la derecha en aquellos momentos, que se llama No fue posible la paz. Claro, de esa manera ellos justificaban como que la guerra había sido inevitable, pero eso no es así. Hay que pensar que eso fue un golpe de Estado organizado por gente que le interesaba, ¿no? Y creo que se puede extrapolar quizá en el momento social complicado, pero en lo político y sobre todo en lo militar, yo creo que, hombre, ya el ejército en España y los militares espero que no estén en esa onda y la mayoría no lo están, desde luego en absoluto, ¿no? Bueno, la idea de hacer la novela yo creo que empezó poco a poco, ¿no? Yo había leído un libro de Rafael Abella que se llama La posguerra en España del 45 del 39 al 45 y era un libro muy interesante y a partir de ahí empecé a leer más, ¿no? Y me pareció que había todavía muchas cosas por saber y por conocer y a partir de ahí surgió un poco la idea de escribir un libro ambientado en la Segunda República y después en los últimos días, ¿no? Los personajes van surgiendo casi como de forma intuitiva, para mí, ¿eh? Yo es como si los conociera, ¿no? Es esa sensación de sé cómo es una persona y sé cómo funcionaría en determinadas situaciones. Y además para mí es muy importante porque yo soy una escritora, creo, mucho de personajes. Para mí son muy importantes muy importante que tengan esa verdad y digamos, esa autenticidad, ¿no? Porque al fin y al cabo van a ser el hilo conductor de una trama, de una historia, que puede estar mejor o peor urdida, pero si no tiene esa humanidad, pierde mucho, ¿no? Bueno, yo soy capaz de escribir en cualquier situación, ¿no? Me da igual en cuál. Lo que sí necesito es un tiempo por delante, ¿no? Me cuesta mucho decir, me pongo y tengo una hora. No, yo necesito tiempo y si es posible, mi situación ideal para escribir es en una habitación, con luz natural y en silencio y yo sola, ¿no? Pero bueno, puedo escribir en cualquier sitio, he escrito en trenes, en aviones, en aeropuertos, en tiempos un poco así perdidos, ¿no? Y sobre todo necesito eso, un poco la concentración del silencio. Respecto a la documentación, me documenté muchísimo con los periódicos de la época, de hecho fueron fundamentales, al margen de la lectura de historiadores y demás,
pues la lectura de los periódicos de la época da realmente la temperatura de lo que fue ese momento, ¿no? Pues desde que veía la gente en el cine, pues que veía Morena Clara y que se acaba de estrenar Tiempos Modernos en el Capitol, qué cines sean refrigerados y cuáles no, todas las sensaciones que iba teniendo la gente, por ejemplo, cuando vino el golpe de Estado, que no había esa sensación de que eso fuera a derivar en una guerra, ¿no? De hecho, los titulares era como, bueno, ya se está venciendo, en las próximas semanas esto acabará, en los próximos meses. Sin embargo, nadie era desde luego consciente de que eso iba a ser una guerra durante 3 años, y menos que Franco, que no era en principio el llamado a dirigir eso, fuera hasta 40 años, ¿no? Y bueno, los periódicos para mí en este caso, en esta novela, fueron muy importantes para la documentación. Bueno, la escritura del periodismo, de lo que es prensa diaria, no tiene nada que ver con el ritmo de la literatura, ¿no? Tú al final haces un periódico que es un producto caduco, muy caduco, ¿no? Al día siguiente se pasa. Entonces la escritura es mucho más ágil y no tiene nada que ver, ¿no? Ni en el ritmo ni en lo que tiene que ser. Como es lógico, ¿no? Tú no puedes escribir una noticia municipal o de cualquier ayuntamiento, bueno, intentando allí escribir guerra y paz. No tiene sentido y no es lo que le debes dar a tu lector, ¿no? Y después cuando escribes literatura eres más libre, ¿no? Eres más tú, tú buscas tus temas, tus inquietudes, tus personajes, no está determinado por nadie más que por ti, ¿no? Entonces es muy diferente, ¿no? Yo creo, de todas formas, mucha gente me ha preguntado si, bueno, si no hubiera sido periodista, me hubiera dedicado a la literatura. Bueno, realmente la literatura estuvo antes que el periodismo. A mí siempre me gustó escribir y yo busqué una actividad profesional que me permitiera escribir, pero después, claro, son totalmente diferentes, ¿no? El que más me gusta, bueno, a mí el que más me gusta es mi protagonista, porque es con el que más, claro, con el que más relación tengo, al que más quiero y odio a la vez, ¿no? Yo mis personajes los quiero y los odio siempre, porque hasta ahora los protagonistas han sido personajes muy complicados, son tíos con los cuales yo posiblemente me tomaría un café a regañadientes, ¿no? Porque son personas muy complejas, muy poco dadas, digamos, al compromiso, muy mal encaradas incluso, ¿no? A veces este tipo se comporta como un auténtico canalla, ¿no? Entonces es mi personaje favorito, pero reconozco que no es un personaje totalmente positivo, porque yo he comentado alguna vez que yo no hago geografías, o sea, las vidas de santos quedan para la iglesia, a mí no me interesan. Bueno, yo creo que es un libro que plantea más preguntas que respuestas, ¿no? Y me gustaría, sobre todo la pregunta que me gustaría que se hiciera a lo mejor un lector que la acabe de leer es: si a mí me hubieran tocado estos tiempos, ¿qué habría hecho? ¿Cómo habría respondido? ¿Me habría comprometido? ¿No me habría comprometido? ¿Habría sido víctima de las circunstancias? ¿Habría intentado salvar a mi familia porque sería lo primero? ¿Cómo hubiera pensado? Porque hay que pensar, bueno, que la novela acaba en agosto del año 36. Nosotros ahora sabemos lo que viene después de todo eso. Ellos no lo sabían. Y ese momento era el momento en el que se tomaban sus decisiones, ¿no? Y el que el lector se tome no digo decisión, sino que se haga estas preguntas, además viene muy determinado por cómo es el personaje. El personaje es un personaje que no se quiere comprometer, no quiere ver lo que está ocurriendo en el país, quiere seguir a lo suyo, y eso no es fácil porque las circunstancias nos arrastran, ¿no? Entonces hay gente que lo ha considerado un cobarde, y me lo ha dicho. Para mí es un descreído, es uno que no quiere comprometerse, pero después al final acabará siendo arrollado, ¿no? Entonces me gustaría, pues a lo mejor, que el lector se preguntara qué me habría pasado, qué habría sido de mi vida, ¿no? Y que después pensara lo que fue de la vida de sus abuelos, ¿no? O bisabuelos, porque hay que pensar que nuestros abuelos eran niños cuando la República, ¿no? Después fueron adolescentes o jóvenes en la posguerra, pero en el año 36 hay muy poca gente que tuviera conciencia y que ahora mismo esté viva, ¿no? No había, la mayoría, mis abuelos, por ejemplo, que tienen 80 años ahora, en ese momento tenían 7, 8.
Thank you.